Muito boas tardes. Buenas tardes. Para mim um enorme prazer receber o Presidente Alberto Fernandes. Tivemos a oportunidade de estar aqui há cerca de 2 anos, mesmo antes da sua eleição, e agora encontramos-nos num momento muito especial. Em primeiro lugar, porque este ano a Argentina celebra 200 anos da sua independência e Portugal foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência da Argentina. E a Argentina foi, aliás, o primeiro país do mundo a reconhecer em 1910 a proclamação da República em Portugal. Portanto, a proximidade entre os nossos países já vem de há muitos anos e agora tem-se estreitado. E dá-se também a feliz coincidência de Portugal estar a exercer, neste momento, a presidência rotativa da União Europeia, quando a Argentina assume a presidência rotativa do Mercosul. Neste encontro, tivemos a oportunidade de trocar impressões sobre as oportunidades que se abrem de uma maior cooperação bilateral em vários domínios, na área da ciência, designadamente nos projetos que temos para um melhor conhecimento dos oceanos, do espaço, das alterações climáticas, para podermos estudar a oportunidade de poder vir a haver ligações aéreas diretas entre a Argentina e Portugal, quando, vencida a pandemia, o mundo voltar a viajar e houver novas oportunidades de estreitamento das relações entre todos nós, e também a possibilidade de trabalharmos na base da cooperação trilateral, triangular, em particular com os países africanos, para aproveitar o enorme saber que a Argentina tem em matéria agroalimentar e para ajudar ao desenvolvimento coletivo também do continente africano. Tivemos a oportunidade de trocar impressões sobre o ponto de situação sobre o processo de aprovação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Ambos consideramos urgente que a Comissão Europeia apresente a proposta de documento complementar sobre os compromissos em matéria ambiental e de combate a atos de desflorestação, que são 2 temas críticos e muito importantes para podermos fazer avançar o acordo que está, neste momento, desenhado entre a União Europeia e o Mercosul. E esperamos que, durante esta nossa presidência portuguesa, possamos dar passos concretos para fazer avançar este acordo. Para além de tudo mais, queria desejar ao Presidente Alberto Fernandes as maiores felicidades neste mandato, a dizer que foi com muito gosto que vi a sua eleição, depois da conversa tão inspiradora que aqui tivemos durante a sua candidatura, e estou certo que, sob a sua presidência, as nossas relações bilaterais vão sempre reforçar-se e as relações também da Argentina com a União Europeia vão seguramente também incrementar-se. Por isso, Sr. Presidente, muito bem-vindo e muito obrigado por ter iniciado por Portugal esta visita a vários países europeus ao longo dos próximos dias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos y todas. Gracias, mi querido primer ministro y amigo. Efectivamente, estamos empezando hoy, acá en Portugal, una gira que va a incluir otros países de Europa. Y hablamos de todo lo que acaba de decir el primer ministro.
Argentina en este momento tiene la presidencia pro tempore del Mercosur. El primer ministro Costa ejerce la presidencia pro tempore de la Unión Europea y aprovechamos para avanzar en temas que vinculan a la Unión Europea y al Mercosur, que como ustedes saben están en un proceso de negociación sobre un acuerdo económico, pero que podemos dar unos primeros pasos en cuestiones sobre lo que no tenemos contradicciones ni puntos de desencuentro, como los temas vinculados al cambio climático, al cuidado del medio ambiente y la preservación de la forestación. Pude transmitirle al primer ministro un poco la situación que la Argentina está viviendo y los trabajos que estamos haciendo ante los organismos internacionales de crédito, tratando de buscar no solamente un acuerdo entre el Fondo Monetario y Argentina, sino fundamentalmente cambiar algunas reglas del sistema financiero internacional que tienen que ver con un mejor desarrollo para este tiempo post-pandemia, como por ejemplo los problemas que significan esa sobretasa que el Fondo Monetario impone a los países que han superado su cuota de endeudamiento. Algo que me contó el primer ministro que ya le tocó vivir cuando llegó. Por eso yo siempre digo que tomo a Portugal como una gran referencia, porque han vivido cosas muy parecidas a las que nos toca vivir a nosotros. Portugal y Argentina son dos pueblos hermanos, son muchos de nosotros llegamos de los barcos, nuestros abuelos, nuestros padres llegaron de esta Europa y de Portugal puntualmente. Portugal es también una puerta de entrada de América Latina a Europa, debe serlo. En lo personal creo que tenemos que aprovechar la oportunidad de que Portugal tiene un gobierno muy afín a nuestro pensamiento, muy afín a nuestro concepto sobre lo que el mundo se debate, y que esa buena sintonía debemos aprovecharla en favor de nuestros pueblos, porque cuando dos gobiernos parten de filosofías comunes, todos los acuerdos son más simples. Así que hablamos de todo en privado, hablamos de todo con los ministros. El primer ministro ha dado cuenta de los temas que en concreto podemos empezar a trabajar, como poner en marcha un estudio científico para el mejor aprovechamiento de los océanos, algo que ya estamos trabajando con Portugal para el tratamiento de residuos, que Portugal tiene vasta experiencia. Le hemos propuesto que Portugal nos ayude a ingresar a África con la tecnología agropecuaria, algo que Argentina es pionera en el mundo. Hemos visto cómo podemos complementarnos en materia del mercado de vinos, para ver cómo podemos trabajar juntos y competir, y hacer que el mundo disfrute de los vinos, de los buenos vinos portugueses y de los buenos vinos argentinos. Y también de ver cómo profundizamos el turismo entre Argentina y Portugal. Le contaba al primer ministro que muchos años di clases en Salamanca y cada vez que terminaba mis clases en Salamanca tomaba la ruta que terminaba en Porto y de Porto bajaba por la costa atlántica. Portugal es un país maravilloso, es un país de una hermosura singular. Tiene el lugar donde, siempre digo lo mismo, yo me sentí ínfimo en el mundo, que es el Cabo de Roca. Esa inmensidad del mar y esa mole de piedra, y uno se siente tan pequeño ahí uno toma dimensión de lo pequeño que es en el mundo un ser humano. Con lo cual, y no le quiero decir al primer ministro y a los portugueses todas las bellezas argentinas, porque es como hablar de sí mismo, pero el intercambio turístico lo tenemos que profundizar al máximo, como destinos de argentinos en Portugal y de portugueses en Argentina.
Y yo de lo que sí quiero públicamente darle las gracias al primer ministro, al presidente, que ayer fue singularmente amable y afectuoso conmigo, pero en los dos, en la figura de los dos, al gobierno de Portugal, por acompañar a la Argentina como la acompaña en este momento difícil que la Argentina afronta, y decirle gracias públicamente. De verdad, gracias, querido amigo, porque estamos necesitando de la comprensión de Europa, de la comprensión del mundo, en un momento que para la Argentina era difícil cuando llegamos y se hizo mucho más difícil con la pandemia. Así que siempre es grato volver a Portugal, siempre es grato reencontrarse con un amigo, como lo es Antonio. Es muy grato encontrar un gobierno que filosófica y conceptualmente comparten posiciones semejantes y tenemos mucho por hacer. Hoy empezamos. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, presidente? Primer ministro, Melissa Molina, de Página 12. Quería consultarle si durante el encuentro hablaron sobre las negociaciones de Argentina con el FMI y en ese sentido si conversaron también un poco, lo dijo Alberto Fernández, sobre el modelo portugués que siempre el presidente argentino elogia. Y en ese sentido también preguntarle si, al primer ministro puntualmente si va a respaldar la postura de Argentina frente al FMI y si va a respaldar la eliminación de los sobrecargos de interés de los programas del FMI, como propone Argentina. Y si me permiten una cosa más, sobre las vacunas, si hablaron sobre la desigualdad a la hora de repartirlas y sobre la liberación de las patentes. Gracias. ¿Empiezo yo? Empiezo yo y después te doy la palabra. Obviamente hablamos de todo eso. Obviamente hablamos de todo eso. El tema con el Fondo Monetario Internacional para nosotros es un tema muy presente, que el primer ministro conoce mucho, porque cuando lo visité siendo todavía candidato, vine a conocer qué es lo que se había hecho en Portugal en aquel entonces. Con lo cual, el tema estuvo muy presente, le planteé al primer ministro cuál era la propuesta argentina, el resto lo va a comentar él. Y también hablamos de la vacuna y de las dificultades que tenemos y ver de qué modo podemos complementarnos para ayudarnos a conseguir las vacunas que Argentina y Portugal siguen necesitando. Vale, es verdad, nosotros hemos experienciado también un momento muy difícil de las relaciones con el FMI durante las crisis de la deuda soberana después de 2011. Cuando llegué al gobierno 2015, me he confrontado con el mismo problema que tiene la Argentina. Y como el préstamo era superior a la cuota de Portugal en el fondo, estábamos pagando una tasa de interés con un sobrecargo muy significativo. Creo que ahora el sobrecargo son de 2 puntos porcentuales, lo que es muy duro. En ese momento, infelizmente, no habíamos arreglado a convencer el FMI a liberarnos del sobrecargo. Pero hoy es muy claro que estamos en una situación muy particular. Porque con esta crisis de COVID, era el momento de al menos haber una suspensión del sobrecargo para ayudar a los países que están simultáneamente enfrentando la necesidad de reducir su deuda y de combatir el COVID a tener las condiciones adecuadas a hacerlo. En donde he expresado al presidente Alberto Fernández todo el apoyo de Portugal en este tema, que intentaremos también sensibilizar el FMI para que al menos durante esta crisis se pueda suspender este sobrecargo. Eso es muy importante. Del punto de vista de la vacunación, creo que todo el mundo tiene que tener conciencia que solo estaremos seguros, solo estaremos inmunizados cuando toda la humanidad logre estar inmunizada. Y eso quiere decir que tenemos que dar prioridad muy clara, primero, a incrementar la producción, el llave, porque el primer gran problema, el efectivo problema, es que hay insuficiente producción de vacunas, por problemas técnicos y otros,
y designadamente con una compañía que nos ha creado problemas a todos, en toda parte del mundo, porque está suministrando mucho menos de lo que ha contratado con todos. Entonces, primer problema a resolver, aumentar la producción, y eso exige una grande cooperación internacional para asegurarlo. Segundo, solidaridad y cooperación internacional. Y por eso el mecanismo internacional de COVAX es un instrumento muy importante para asegurar un objetivo muy claro, es que toda la gente, viva donde viva, sean cuáles sean las condiciones en que viven, tiene que tener un acceso universal a las vacunas. Eso es así que tenemos que trabajar. Unión Europea es, entre las regiones democráticas del mundo, la única que sigue exportando. Lo apelo que dirigimos a todos es que no cierren las fronteras a la exportación, ni de vacunas, ni de materia prima necesaria a la producción de las vacunas. Nosotros exportamos prácticamente 50% de lo que producimos en Europa. Creo que las otras democracias lo debían hacer el mismo, abrir a la exportación por los otros. Dicen, lo necesitamos de vacunas. Vale, nosotros también. Pero la cuestión es que tenemos que enfrentar esta crisis de un modo solidario, porque no nos basta vacunarnos cada uno a sí mismo, pero tenemos que asegurar la vacunación universal. Y por eso es que la vacuna debe ser considerada un bien universal de primera necesidad, y para eso tenemos que incrementar la producción y la solidaridad en el reparto de las vacunas. Pedro Brás Fonseca Luz. Eu pergunto se daquele quadro de cooperação bilateral que foi estabelecido em junho de 2017, quando visitou Buenos Aires, que incluía grandes obras públicas, por exemplo, entre a Argentina e o Chile, e também alguma desse amplo acordo, alguma coisa ainda está de pé ou o que é que já caiu? Não é? Que foi com o anterior presidente Macri. Depois, na questão das vacinas, tanto o Papa Francisco como o primeiro-ministro de Espanha defendem o levantamento das patentes. Se a presidência portuguesa pode fazer algo para sensibilizar a Alemanha a ter uma posição mais flexível sobre a libertação das patentes das vacinas contra a Covid-19. Empieza tú. Muito bem. Em primeiro lugar, relativamente ao acordo de 2017, ele tem vindo a ser cumprido. Há várias empresas portuguesas que estão, aliás, trabalhando e investindo na Argentina. Houve um conflito que está, felizmente, aliás, ultrapassado, portanto, não há problema nenhum e as coisas estão a correr a bom ritmo e, felizmente, estamos a trabalhar bem. Hoje, sobretudo, aquilo que nos preocupámos foi identificar novas áreas de cooperação futura para podermos incrementar ainda mais as relações entre Portugal e a América e a Argentina, com base nas relações económicas. Relativamente à questão das patentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é injusto a descrição que tenho visto de que foi a Alemanha a bloquear uma posição da União Europeia. A União Europeia tomou uma posição de conjunto, onde a Alemanha e vários países tomaram uma posição comum sobre esta matéria, e, enquanto presidência, a posição que faço é que há uma clara maioria de países da União Europeia que têm a mesma posição. E qual é a posição dos países da União Europeia? Primeiro, é essencial assegurar o acesso universal das vacinas
a todas as pessoas em todo o mundo. Para que isso aconteça, é, em primeiro lugar, necessário aumentar a capacidade de produção das vacinas, porque esse é o verdadeiro grande bloqueamento que existe. Em segundo lugar, haver um mecanismo efetivo de partilha solidária das vacinas, como é o mecanismo COVAX, que tem que ser dotado de número de vacinas suficientes para que possa assegurar a sua devida repartição. Para além disso, e sem prejuízo, de vários países, todos os países da União Europeia estão a contribuir para o que a União Europeia designou Team Europe e que faz a sua contribuição para a COVAX, da União Europeia ser a única região democrática do mundo que continua a exportar vacinas, e não exporta pouco, exporta praticamente metade daquilo que está a produzir, e acresce ainda o facto de vários países terem, na base de uma relação bilateral, assumido o compromisso de ceder uma parte das suas vacinas. A Espanha já o fez, relativamente a países da América Latina, Portugal já o fez, relativamente a Timor-Leste e aos países africanos de língua oficial portuguesa, e estaremos, aliás, muito brevemente em condições, quando, dentro de 15 dias, enfim, dentro das próximas semanas, concluímos a vacinação dos maiores de 60 anos, começar a entregar 5% das nossas vacinas aos países africanos de língua oficial portuguesa e a Timor-Leste. A questão fundamental relativamente às patentes é fazer a seguinte pergunta. Qual é o caso que se conhece de uma fábrica que não esteja a poder produzir vacinas por falta de licenciamento de patentes? E o que nós não gostaríamos é quebrar um princípio muito importante para toda a inovação, que é a proteção do direito de propriedade intelectual, que é fundamental para os artistas verem os seus direitos, o direito de autor protegido, para a inovação científica ver os seus direitos protegidos, se não houver uma razão efetiva para que isso aconteça. O quadro da legislação internacional permite a existência de licenças obrigatórias quando existe, efetivamente, um bloqueio por parte dos titulares das patentes ao fornecimento dessas licenças. Não há evidência que essa situação existe. O que há evidência é que a causa fundamental pela qual nos faltam vacinas a todos é porque há um problema de base na capacidade de produção de vacinas. E essa falta da capacidade de produção de vacinas é onde temos de concentrar o nosso esforço. A Comissão Europeia está a desenvolver um trabalho com todos os países da União Europeia, reunindo todas as capacidades industriais que existem em cada um dos países e que possam contribuir para aumentar a produção. Por exemplo, aqui em Portugal já identificou várias empresas que têm capacidade de intervir numa fase importante do processo, que é o do envasamento da vacina e da produção das ampolas das vacinas. Há outros países que podem intervir noutras fases, nomeadamente porque detêm os reatores que permitem a produção de princípios ativos. E, portanto, esse processo designado ERA, que visa aumentar a capacidade europeia de produção de vacinas, visa responder não só às necessidades da população europeia, mas também produzir para todo o mundo um maior número de vacinas. E aí acho que é aí que nos temos que centrar, e por isso o convite que também fizemos para que os países, como os Estados Unidos da América e outros, que são também países produtores de vacinas, que façam aquilo que a Europa está a fazer, que acabem com a restrição às exportações, quer das vacinas, quer da matéria-prima necessária à produção de vacinas, de forma a podermos não só ter um aumento da produção, mas também uma distribuição mais solidária das vacinas entre todos. Muy bien. Primero, respecto de los acuerdos vigentes entre Portugal y Argentina, obviamente lo que más queremos nosotros es profundizarlos, es mejorarlos, es
Yo quiero que Portugal tenga una presencia mayor en la economía argentina y que Argentina también tenga una presencia mayor en Portugal. Y eso es de lo que hemos hablado, de la necesidad de hacer mucho más sólidos, más fuertes, más profundos los vínculos comerciales y económicos y también culturales entre Portugal y Argentina. Respecto de la vacuna, yo quiero recordarle que en las dos reuniones del G20, del que Argentina es parte del G20, en las dos reuniones del G20, yo planteé dos temas importantes. El primero, considerar a la vacuna como un bien global, es decir, facilitar, como bien acaba de decir el primer ministro, el acceso a la vacuna de los habitantes de todo el mundo. Porque la única garantía que tenemos de lograr la inmunidad es a través de la vacuna. Lo planteé las dos veces, conozco la posición del Papa Francisco, obviamente, y yo la comparto, porque es una regla de solidaridad en un mundo que se ha globalizado y que no puede dejar pasar por alto que, más allá de que efectivamente también comparto la explicación que dio el primer ministro sobre los problemas de producción que genera la vacuna, también es cierto que el 90% de las vacunas que existen se concentran en 10 países y el resto de los países padecemos ausencia de vacunas. Y eso hay que de algún modo ponerle fin. La Argentina ha encontrado respuesta en la vacuna Sputnik desarrollada por el Instituto Gamaleya, en la vacuna Sinopharm China. Y efectivamente, como bien ha dicho el primer ministro, hemos recibido vacunas de AstraZeneca, Oxford, que las recibimos a través del sistema COVAX, a pesar de que tenemos acuerdos firmados que hasta acá no han podido ser cumplidos. La Argentina produce el principio activo de la vacuna y se termina de complementar su desarrollo, el desarrollo de la vacuna en México y en Estados Unidos. El presidente López Obrador me llamó la semana pasada y me dijo que él calculaba que sobre fines de este mes íbamos a tener las primeras partidas elaboradas en México. Hay un número muy importante de vacunas desarrolladas en los Estados Unidos con principios activos argentinos, que estamos esperando que se liberen y salgan de los Estados Unidos. Y obviamente la preocupación del primer ministro es la preocupación que tenemos todos. Tenemos un problema con las vacunas porque su proceso de producción demora mucho más de lo que inicialmente creímos y tenemos también un problema real que esa producción demorada se concentra en pocos países. Con lo cual, la mirada que tenemos es absolutamente la misma y yo insisto, tal como lo hizo el Papa Francisco al inicio de la pandemia, en las dos reuniones del G20, yo planteé la necesidad de que la vacuna sea considerada un bien global al que tengan acceso todos los habitantes del mundo. Sí, buenas tardes, primer ministro, presidente. Soy Santiago D'Apelo del diario La Nación. Para el primer ministro quería preguntarle, ya que hablaron del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, si habían fijado plazos para avanzar en algún hecho concreto y en particular si hubo alguna referencia a la situación en Venezuela. Y al presidente de la Nación quería preguntarle, bueno, que en la gira que está cruzando, está buscando apoyos de países europeos y si considera que están dadas las condiciones, después de esta gira, si van a estar dadas las condiciones para sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de las elecciones de medio término en la Argentina. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? Empiezo yo. ¿Cuál era la primera pregunta para mí? Me olvidé. Se plazos. Ese era el segundo. ¿Y el primero? No, se vio una fecha para un acuerdo. Un acuerdo con la Unión Europea. Allí tenemos dificultades en América Latina y dificultades en Europa, por países que cuestionan la naturaleza del acuerdo económico,
logrado hasta ahora. Sobre eso creo que tenemos que trabajar un poco más. Pero lo que sí podemos aprovechar, como bien dijo el primer ministro, en su condición de presidente pro tempore de la Unión Europea, es aprovechar este tiempo para ver si podemos suscribir algunos acuerdos complementarios, como por ejemplo ese acuerdo vinculado al cambio climático y al cuidado de los bosques nativos y de los... Entonces, me parece que en eso sí podemos avanzar y nosotros estamos absolutamente dispuestos. Para el gobierno argentino, el cambio climático es un problema central, es un problema que queremos abordar con el mundo todo. Nosotros somos también reservorio de gran parte de espacios verdes, de selvas tropicales, que están en Misiones. El otro día sobrevolé, le cuento al primer ministro, en el norte de Argentina hay un lugar que se llama El Impenetrable, que son 5 millones de hectáreas boscosas y que nosotros cuidamos como un pulmón del mundo. Y por lo tanto para nosotros todo el tema del cambio climático es un tema importante y por eso cuando el primer ministro me lo propuse rápidamente le dije que estaba dispuesto a poder avanzar en ese acuerdo. Respecto del fondo, la verdad es que nosotros queremos alcanzar un acuerdo con el fondo. Lo que siempre pedimos es un acuerdo que no nos condicione el futuro y un acuerdo que no condicione el desarrollo de una Argentina que está necesitando desarrollarse para terminar con la desigualdad que hoy existe. Cuando yo digo que yo quiero privilegiar a los argentinos antes que los acreedores, lo que estoy diciendo es que quiero lograr un acuerdo que se pueda sostener en el tiempo y que no postergue más a los argentinos. Los argentinos ya han sido postergados por el enorme crédito que le ha dado el Fondo Monetario, que era un crédito que cuando yo era candidato le advertí al Fondo Monetario que iba a ser impagable y por lo tanto yo quiero alcanzar un acuerdo que no postergue a los argentinos. Mi prioridad en este momento es el desarrollo de la Argentina. Y lo que le pido al Fondo es comprensión por la naturaleza de ese acuerdo que en su momento se suscribió, que fue definitivamente nocivo para la Argentina. Y comprensión por el tiempo que el mundo vive, que es la pandemia. Nosotros, además de la crisis económica que heredamos, tuvimos que enfrentar la pandemia casi inmediatamente. Ojalá podamos lograr ese acuerdo rápido. Lo que necesitamos es garantizarnos que ese acuerdo no postergue a la Argentina. Vale, sobre la primera cuestión, creo que este acuerdo entre la Unión Europea y de Mercosur tiene un potencial económico inmenso a la escala global. Y que en el momento en que después de la pandemia la gran prioridad será la reconstrucción de las economías y vencer la crisis social que la pandemia nos ha aportado, este acuerdo comercial va a ser muy importante. Claro que, como siempre en todos los acuerdos comerciales, hay problemas, porque hay intereses de un lado, del otro, es normal. Tenemos que arreglarlos en el marco del acuerdo. Pero hay algo muy importante que podemos hacer desde ya, es un compromiso complementario sobre dos temas muy críticos, el tema del cambio climático y de la protección de la deforestación. Y sobre eso estamos en condiciones de poder avanzar. Este es el momento en que la Comisión Europea tiene el deber de presentar su propuesta. Y creo que hay condiciones ahora, como no había un año atrás, para podermos encontrar un acuerdo muy rápido sobre ese tema, que es un tema consensual entre los 27 Estados miembros y también sobre todos los países de Mercosur. Y lo que estamos pidiendo es urgencia para avanzar ahora y resolver este tema. Y resolviendo este tema, todo el clima político en torno del acuerdo cambia completamente y nos permitirá avanzar después para concretar
lo acordado en el marco comercial. Y eso es un señal, creo que, muy importante de confianza y esperanza para nuestros agentes económicos, que es saber si en el espacio de un año y medio, 2 años, tenemos efectivamente un acuerdo comercial tan potente como este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. No, puedo aclararlo yo, no tocamos el tema. Boa tarde, Tiago Contreiras, da RTP. Uma pergunta para ambos, no âmbito do aprofundamento das relações bilaterais, sobre a ligação aérea direta, uma ambição antiga, há muito adiada, se há prazos para essa ferramenta crucial para o desenvolvimento económico dos dois países. Aproveitando a oportunidade, Sr. Primeiro-Ministro, de abordar aqui a atualidade nacional sobre a situação em Odmira, muitas críticas à atuação do Governo e também muitas dúvidas sobre o que se passa neste momento, se reconhece falhas no processo e peço-lhe um comentário sobre a polémica entre o Secretário de Estado Adjunto da Energia e a RTP. Obrigado. Muito bem, vamos nos concentrar nos temas que estão aqui em debate com o Presidente da Argentina. Teremos seguramente todas as oportunidades para tratar das questões da política nacional. No quadro do estreitamento das relações, nós fizemos não só um ponto de situação sobre o que foi acordado em 2017, mas procurámos encontrar também novos pontos de cooperação. E ficámos com um trabalho de casa para realizar, de analisar a viabilidade de algo em que temos interesse, que é o estabelecimento de uma relação direta de voo aéreo entre Lisboa e Buenos Aires e, portanto, ficámos de ver, por um lado, com a TAP e com as aerolíneas argentinas, como podemos trabalhar neste tema, fazer essa avaliação, e eu creio que seria um contributo enorme, não só para o turismo, porque eu, infelizmente, só conheço Buenos Aires e Buenos Aires só por si vale a viagem à Argentina, mas tenho imensa curiosidade em conhecer o resto da Argentina e é um país que tem uma oferta turística de grande qualidade. Mas, para além da relação do ponto de vista do interesse turístico, isso ajudaria muito o estreitamento das relações culturais, das relações económicas, porque, obviamente, voos com escalas diversas dificultam as viagens e tenho a certeza que, quando ultrapassarmos o Covid, uma das condições muito importantes para que as viagens retomem com a normalidade é que elas sejam o mais seguro possível, mais seguras possíveis, e que para isso aconteça é fundamental diminuir o número de pontes aéreas, de transbordos, de contactos intermédios desnecessários e que possam ser o máximo possível feitas ponto a ponto, como se fôssemos uma bolha e, portanto, obviamente, a segurança de todos é maior. Não está um prazo fixado, ficou tomada a decisão de irmos estudar a viabilidade dessa linha e eu espero que o estudo demonstre a sua viabilidade, o seu interesse, porque seria muito bom passarmos a ter esta ligação aérea entre Lisboa e Buenos Aires. E muito bem, boa tarde a todos, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a todos.